Hoy vamos a abrir una ventana a un mundo que ya no existe. Tenemos delante un texto extraordinario, el Tratado Tamiz. Que es una joya. Es que es, bueno, básicamente el manual de operaciones del ritual más importante del Templo de Jerusalén, El sacrificio diario. el famoso Olat Tamid, el holocausto perenne. Exacto. Imaginen la escena. Cada día, pero cada día sin falta, un cordero de un año, perfecto, sin una sola mancha. Se ofrecía uno al amanecer y otro al atardecer. Una rutina milenaria. Totalmente. Y nuestra misión hoy es meternos de lleno en esa rutina. Entender no solo los pasos, que ya es fascinante, sino qué nos cuenta de cómo pensaban, cómo se organizaban, en fin, cómo vivían en ese centro neurálgico del mundo judío hace 2000 años. Y es que lo curioso es que aunque es un texto sagrado, se lee casi como un guión técnico, o un manual de procedimientos de una precisión alucinante. Sí, No es poesía, es logística sagrada. Cada gesto, cada herramienta, cada minuto del día está medido al milímetro. Nos enseña una mentalidad para la que el orden y la precisión en el ritual no eran un capricho. claro. Era la forma de mantener el universo en equilibrio, ¿no? Es un documento que revela cómo se estructuraba toda una sociedad en torno a este acto. Logística sagrada, me quedo con el término. Es perfecto. Pues vamos a entrar en ella. Y lo curioso es que el ritual no empieza por la mañana, con el sol. No. Empieza mucho antes. Empieza en la quietud de la noche anterior. El templo, al parecer, nunca estaba del todo a oscuras ni en silencio. Había sacerdotes de guardia en 3 puntos clave. Uno era la cámara de Aptinas, que era como el laboratorio de los perfumes, ¿no? Donde preparaban los incensos, una mezcla cuya fórmula era un secreto guardadísimo, por cierto. Exacto. Luego estaba la cámara de la llama, con un fuego que nunca se apagaba, que alimentaba el gran altar. Y por último, la cámara del fuego, que era como el cuartel de las guardias. El centro de operaciones nocturno. Y en la organización de estas guardias encontré un detalle que, la verdad, me sorprendió. Uno se imagina que los veteranos, los más ancianos, tendrían los puestos de honor. Pues aquí no era así. Para nada. Eran los sacerdotes más jóvenes los que vigilaban en los pisos de arriba. Mientras tanto, los ancianos del turno siguiente, pues dormían plácidamente abajo, en esa cámara del fuego que describen como abovedada, muy espaciosa. Y no solo dormían, es que tenían un poder enorme. Custodiaban las llaves del atrio del templo. O sea, nada se abría sin su permiso. Es que el texto está lleno de detalles increíblemente humanos. Por ejemplo, nos cuenta cómo dormían. No se quedaban con las vestiduras sagradas puestas, que es lo que uno pensaría. No, claro. Se las quitaban, las doblaban con mucho cuidado y las usaban de almohada. A mí esto me parece increíble. ¿No te rompe un poco con esa solemnidad que uno se imagina? Pues fíjate, yo creo que al contrario. Yo creo que la refuerza. ¿Ah, sí? Sí, porque muestra que incluso en el descanso, el objeto más sagrado que poseían, su propia vestimenta, estaba en contacto directo con ellos. Es una devoción de 24 horas, no solo durante el servicio. Visto así. El acto de doblarla y ponerla bajo la cabeza es un gesto de custodia, de reverencia, incluso durmiendo. Es una perspectiva muy interesante. Pero, claro, eran seres humanos. ¿Qué pasaba si durante la noche, pues ocurría algo que comprometiera esa pureza ritual tan necesaria? Por ejemplo, una polución nocturna. El sistema tenía una solución para todo. Y una solución que además buscaba ser increíblemente discreta. Eso es. Al sacerdote afectado no se le señalaba ni se le apartaba. Salía por un pasadizo subterráneo, casi secreto, que el texto describe como circular e iluminado por lámparas, Hasta un lugar de purificación. el mikve, la piscina de inmersión. Y pensaron en todo, hasta en la comodidad. Había un fuego para que pudiera calentarse después del baño y, atención, un retrete que el texto califica de muy discreto. Me encanta ese detalle. Y la discreción era de lo más práctico. Si la puerta estaba cerrada, estaba ocupado. Si estaba abierta, libre. Vamos, un sistema infalible. El sacerdote hacía su inmersión, se secaba y volvía a acostarse con sus compañeros, reintegrado y puro para empezar la jornada. Es que este pequeño detalle lo es todo.
Nos enseña que el sistema no era rígido, no era inhumano, reconocía las realidades biológicas y las gestionaba de una forma que protegía tanto la santidad del templo como la dignidad del individuo. ¿No hay pánico? ¿No hay crisis? Hay un procedimiento. Hay un procedimiento, hay una solución. Esa mezcla de simbolismo espiritual profundo y organización, bueno, tremendamente pragmática, es la columna vertebral de todo este tratado. Y así llegamos al comienzo del día. El pistoletazo de salida no lo daba un reloj, sino la llegada de una figura, el encargado. El texto además es flexible con la hora, con el canto del gallo, o un poco antes, o un poco después. No había una obsesión con el minuto exacto. Parece que no. Este encargado iba a la cámara del fuego, golpeaba la puerta y cuando le abrían decía la frase que lo ponía todo en marcha. Venga el que ha hecho el baño de purificación y eche las suertes. Y aquí entra un elemento clave en todo el sistema, el sorteo. Ah, el sorteo. En un entorno tan jerárquico, con familias sacerdotales, con rangos, el uso de la suerte para asignar las tareas es una forma de neutralizar la ambición personal, las influencias, las disputas. Claro, evita el yo quiero o a mí me toca. Exactamente. La tarea más sagrada no es para el más influyente o para el que más grita, sino para quien designa el azar o, desde su perspectiva, la voluntad divina. Y la primera tarea que se sortea es una de las más humildes y a la vez fundamentales. Limpiar las cenizas del altar. Eso es, del día anterior. Una vez asignada esa tarea, ocurre otra escena que es casi una coreografía. Los sacerdotes se dividen en dos grupos idénticos, cada uno con antorchas, y empiezan a recorrer el templo en direcciones opuestas. Como las agujas de un reloj que se encuentran. Justo. Su misión era inspeccionar cada rincón, cada utensilio, cada vasija, asegurarse de que todo estaba en perfecto estado para el servicio. Y el recorrido terminaba cuando los dos grupos se encontraban cara a cara en la cámara donde se preparaban las tortas de ofrenda para el sumo sacerdote. Allí el diálogo era mínimo, casi militar. En orden. Todo en orden. Y con esa confirmación, la maquinaria del ritual ya podía empezar. Es una metáfora perfecta de la responsabilidad compartida. La santidad del templo era un deber colectivo. ¿De acuerdo? Volvamos a ese sacerdote al que le ha tocado limpiar el altar. La descripción que hace el texto es muy sensorial, casi cinematográfica. Totalmente, porque nos dice que este sacerdote no llevaba ni lámpara ni antorcha. Tenía que caminar en la penumbra, guiado solo por la luz rojiza que salía de las brasas del fuego del altar. Es una imagen potentísima. Nadie lo ve claramente. No se oye su voz, pero todo el mundo sabe que el momento ha llegado. ¿Y cómo lo saben? Por un sonido. Pero no una campana, ni una trompeta. Es el ruido de una máquina de madera. La máquina de Ben Katín. Eso es. Se usaba para subir el pesado pilón de bronce del santuario. Y ese sonido mecánico, rompiendo el silencio, era la verdadera señal de que el día litúrgico empezaba. Es un ejemplo brillante de cómo en un espacio tan grande el sonido se convierte en un elemento de comunicación, de marcación del tiempo. Es un lenguaje no verbal que todos los iniciados entendían perfectamente. Una vez purificado, el sacerdote subía al altar, no con una pala cualquiera, sino con una de plata. Con ella recogía las brasas más consumidas y las depositaba en un lugar específico, en la manzana de cenizas. Y al verlo bajar, los demás subían a ayudarle. En masa. Y juntaban todas las cenizas en una gran pila en el centro del altar. Y esa pila de ceniza tenía un significado muy especial. El texto dice que durante las grandes fiestas de peregrinación, como la Pascua, esa pila no se retiraba. Se dejaba ahí, a la vista. Sí, se consideraba un ornato, un adorno para el altar. Suena un poco raro, ¿no? Adornar con ceniza. Es que era la prueba visual y tangible de la intensidad de la devoción. Una pila de ceniza más grande significaba que se habían ofrecido muchísimos sacrificios. Era una forma de decir, mirad, vuestra fe está activa, está ardiendo constantemente ante Dios. Era como un trofeo de la piedad colectiva. Exacto. Después de eso, subían leña nueva. Y de nuevo, no valía cualquiera. Se preferían maderas nobles, como la de higuera o nogal. La atención al detalle es abrumadora. Una vez que el altar está limpio y el fuego renovado, el foco pasa al animal.
y se vuelve a echar suertes para las siguientes 12 tareas. ¿Quién inmola? ¿Quién recoge la sangre? ¿Quién la arroja? Cada paso asignado a una persona diferente. Pero antes de traer al animal, había que asegurarse de que el cosmos estaba, por así decirlo, alineado. El encargado enviaba un vigía a un lugar elevado del templo. ¿A observar el horizonte? Sí, el horizonte oriental. Y el vigía no podía volver hasta que la primera luz del alba despuntara. Pero cuando bajaba y anunciaba «luce la luz», no era suficiente. Se producía un interrogatorio muy específico. ¿Está iluminada toda la parte oriental? Y si decía que sí, insistían. Hasta Hebrón. Hebrón está a unos 30 kilómetros al sur. Solo cuando el vigía confirmaba que la luz llegaba hasta allí, se daba la orden de proceder. Fíjate, lo que están haciendo es conectar el ritual de forma explícita con el tiempo y el espacio. No es un acto abstracto en un vacío. Está sincronizado con el amanecer, con el ciclo solar y anclado a la geografía sagrada de la propia Tierra. Es el momento en que cielo y tierra se conectan. Exacto. Es el momento preciso para el sacrificio. Solo entonces traían al cordero, le daban de beber de una copa de oro y, aunque ya lo habían examinado la noche anterior, lo volvían a inspeccionar a la luz de las antorchas. La perfección era innegociable. Después lo llevaban al lado norte del altar, a la zona de sacrificio, y el texto describe este lugar con una mezcla de funcionalidad y nobleza. Mesas de mármol, tablones de cedro, garfios de hierro. Es una descripción muy terrenal, casi de matadero, pero los materiales, mármol, cedro, oro, elevan la acción a un plano sagrado. Y para entender la escala de todo esto, el texto suelta un dato acústico que es increíble. Es uno de mis detalles favoritos. Dice que el sonido que hacía la gran puerta del templo al abrirse se podía oír desde Jericó. Que está a más de 20 kilómetros y casi 1000 metros de desnivel por debajo. Es que es una pasada. No sé si es una hipérbole o qué, pero transmite una sensación de poder y de centralidad inmensa. Y no solo la puerta, también la música de la flauta o el olor del incienso llegaban, según el texto, a esa distancia. El templo no era un edificio cerrado en sí mismo. Proyectaba su santidad a través de los sentidos, del oído, del olfato, a toda la tierra circundante. Era un verdadero centro emisor. Una vez en el matadero, la precisión continúa. La forma de atar al cordero, la posición del animal y luego el despiece. Era un proceso metódico, casi quirúrgico. No se rompía ni un solo hueso. Cumpliendo el precepto bíblico. Y cada parte se entregaba a un sacerdote distinto, según le hubiera tocado en el sorteo. Y eso es clave, porque convierte el sacrificio en un acto totalmente comunitario. No es un hombre y un animal, es todo el colectivo sacerdotal de ese turno actuando en perfecta sincronía. Como una orquesta. Es la imagen perfecta. Cada uno es responsable de una pieza del todo. Es como una orquesta donde cada músico tiene su partitura y solo cuando todos tocan su parte, la sinfonía suena correctamente. Y es que la siguiente escena es precisamente la procesión de esos músicos hacia el altar. No era un simple paseo, era una coreografía solemne, con cada sacerdote llevando su porción del animal de una manera específica, pautada, hasta la rampa del altar. Es el orden en movimiento. Demuestra que la perfección ritual no estaba solo en los objetos o en la preparación, sino en cada gesto, en cada paso. Era una liturgia corporal que representaba visualmente esa coordinación. Una vez que todas las piezas del cordero están en la rampa y se les echa sal, el ritual da un giro de 180 grados. La acción física da paso a la palabra, a la oración. Los sacerdotes se dirigen a la cámara de los sillares, que era su sala de reuniones y oración. Y allí todos juntos recitaban textos fundamentales. Los 10 mandamientos, la oración del Oye Israel, el Shema Israel. Y una serie de bendiciones. El sábado, además, se añadía una bendición especial para la guardia de sacerdotes que terminaba su semana de servicio. Es la integración perfecta del cuerpo y el alma del ritual. Pasamos de lo manual a lo espiritual. Y después de las oraciones, pues, ¿adivinas qué? ¿Otro sorteo? ¡Otro sorteo! Esta vez para una de las tareas más prestigiosas, ofrecer el incienso dentro del santuario. Y aquí el texto nos da una norma que me pareció fascinante. La norma de los nuevos. Exacto. Esta tarea estaba reservada a un sacerdote que no la hubiera hecho nunca antes. ¿Por qué? Pues sugiere un sistema de iniciación progresiva y de inclusión. Ofrecer el incienso era acercarse al corazón mismo de la santidad.
Al reservarlo para los nuevos, se aseguraban de que con el tiempo casi todos los sacerdotes tuvieran la oportunidad de vivir esa experiencia. Repartían el honor. Repartían el honor y hacían que todos se sintieran partícipes del núcleo del culto. Combina jerarquía con una forma de equidad. Y de nuevo, el sonido vuelve a ser protagonista. El sacerdote elegido iba con una gran cuchara de oro llena de incienso hacia el santuario. Y justo al llegar al espacio entre el pórtico y el altar, dejaba caer al suelo un utensilio, una especie de rastrillo llamado magrebja. El estruendo metálico que provocaba era la última gran señal del día. Sí, Una señal con múltiples destinatarios. Para los demás sacerdotes era el aviso para postrarse en oración. Para los levitas era la orden de empezar a cantar los salmos del día. Y para los laicos marcaba el clímax del servicio. Un solo sonido para coordinar a cientos de personas. El tratado termina de hecho listando los salmos que los levitas cantaban cada día. El domingo, el Salmo 24. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, por la creación. El sábado, por supuesto, el Salmo 92. Salmo, canto para el sábado. Cada día tenía su banda sonora. Es el broche final que une todas las piezas. Hemos tenido la acción física del sacrificio, la liturgia intelectual de las oraciones y ahora la expresión artística y emocional de la música. Es un culto total, que involucra cada faceta de la experiencia humana, todo perfectamente sincronizado. la verdad es que tras recorrer este texto, la sensación es la de haber espiado una rutina de hace 2000 años con una nitidez casi real, desde cómo gestionar un problema de pureza de madrugada hasta la coreografía final. No hay un solo instante, un solo objeto que se deje al azar. Nada. Todo está medido, pesado y cargado de intención. Sin duda, creo que la gran conclusión que nos deja este tratado es la de un mundo donde no existía la separación entre lo material y lo espiritual que tanto nos obsesiona hoy. La precisión logística, el sonido de una máquina, la luz del amanecer sobre Hebrón, no eran adornos. No. Eran la esencia misma de una fe que se practicaba con un cuidado y una reverencia absolutos. Convencidos de que el orden en la tierra era el reflejo necesario para conectar con el orden del cielo. El propio texto, curiosamente, termina con una breve oración pidiendo la reconstrucción del templo. Y esto nos deja con una reflexión final. Esta rutina tan precisa, tan central para una fe, no se ha podido realizar en casi 2000 años. Y eso plantea una pregunta inmensa para meditar. ¿Cómo sobrevive una tradición cuando su ritual físico y central desaparece por completo? ¿Qué ocupa ese vacío? ¿Y de qué manera el recuerdo de una práctica tan increíblemente detallada como esta moldea todo lo que viene después?